Hace algunos domingos que venimos siguiendo a Jesucristo en su enfrentamiento con los judíos los días previos a su muerte. Por medio de distintas parábolas, el Señor les reprocha su infidelidad. El clima se pone cada vez más tenso y, enfurecidos por las enseñanzas de Cristo, los fariseos hoy le tienden una trampa, dice el Evangelio, para sorprenderlo a Jesús en alguna de sus afirmaciones. Le preguntan si es lícito o no pagar el impuesto al César. Si contesta que no es lícito, queda como un rebelde frente a la autoridad civil y política. Si contesta que sí es lícito, queda como un genuflexo frente a esa autoridad y como un judío infiel a la ley de Moisés. Una verdadera insidia diabólica, un callejón al parecer sin salida. Cualquiera que fuese su respuesta sería motivo de condenación. Pero una vez más, Cristo desbarata la malicia de los judíos y responde: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, establece la necesaria distinción entre el orden natural y el orden sobrenatural, entre el poder temporal del Estado y la autoridad espiritual de la Iglesia. Dios es el autor y el origen de ambos órdenes y de ambas autoridades. Lo enseña expresamente San Pablo en su carta a los Romanos. Toda autoridad viene de Dios. Toda, incluida la autoridad del Estado. Y también inequívocamente se lo dice Cristo a Pilato, la autoridad política que lo condenó: no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Tanto la Iglesia entonces como el Estado reciben la autoridad de Dios, pero para ejercerla en campos distintos, porque son instituciones distintas con fines distintos. El fin del Estado es el bien común temporal y el fin de la Iglesia es el bien sobrenatural de las almas. Ambas instituciones deben, primero, tener plena autonomía. El Estado, autonomía para los asuntos temporales, y la Iglesia, autonomía en lo referente al orden sobrenatural. No debe el Estado inmiscuirse en los asuntos de la Iglesia. Esta intromisión del poder civil en los asuntos eclesiásticos, esta conducción de la Iglesia por parte del Estado, se llama cesaropapismo, el cual está condenado. También su contrario está condenado, el papocesarismo, que es la intromisión de la Iglesia en los asuntos del Estado, simplemente porque Cristo no la instituyó para eso. Fue enviado por el Padre y fundó su Iglesia para una misión estrictamente sobrenatural, la salvación de los hombres. Ahora bien, los hombres se salvan o se condenan de acuerdo a su comportamiento en esta vida. Por eso, aunque no le compete a la Iglesia dictar las leyes civiles, sí le compete iluminar con principios cristianos el orden temporal, para que de acuerdo con esta iluminación sea el Estado quien dicte estas leyes. Además de gozar de plena autonomía, ambas instituciones deben, en segundo lugar, convivir en armonía. ¿Por qué? Porque ambas tienen el mismo sujeto, que es el hombre. Si no conviven en armonía, obligan al hombre a desobedecer a una si obedecen a la otra. El hombre es, digamos, ciudadano de dos mundos. En cuanto ser natural, nace y se desarrolla en la sociedad política, y en cuanto hijo de Dios, posee un alma inmortal y un destino eterno. Es sujeto y miembro de ambos regímenes, la Iglesia y el Estado, sometido a la ley de Dios
y a la ley civil. Cuando el Estado es católico y cuando las autoridades de la Iglesia son fieles a Jesucristo, esto no presenta dificultad. El problema se plantea cuando el Estado no es católico, peor aún, cuando es anticatólico y cuando las autoridades eclesiásticas se apartan del Evangelio y del magisterio de la Iglesia. En este caso, ambos poderes se coligan no en sana armonía, sino en una maldita conjuración contra la verdad. Es lo que vemos que está sucediendo hoy. El Estado dicta normas que trascienden el campo sanitario para ser instrumento de manipulación y de poder político y persecutorio contra la Iglesia. ¿Cómo es posible que la Iglesia sea conducida por el Estado? Que el Estado controle la liturgia de la Iglesia, que el Estado maneje la lex orandi, lex credendi. ¿Cómo es posible que el Estado regule la apertura o el cierre de los templos, la participación numérica de los fieles en la misa, la administración de los sacramentos, la recepción de la Santa Comunión? Ofende gravemente a Dios el Estado al querer legislar sobre asuntos estrictamente litúrgicos y a su vez peca la autoridad eclesiástica al someterse servilmente a esas disposiciones despóticas de un gobierno abiertamente anticristiano. La Iglesia ha sido sobradamente clara en su magisterio, con enseñanzas que no dejan lugar a dudas. Escuchemos, por ejemplo, al Papa León XIII en su encíclica Immortale Dei, del 1 de noviembre de 1885. Así como el fin al que tiende la Iglesia es el más noble de todos, así también su autoridad es más alta que toda otra autoridad, ni puede en modo alguno ser inferior o quedar sujeta a la autoridad civil. Por tanto, no es el Estado, sino la Iglesia, la que debe guiar a los hombres hacia la patria celestial. Dios ha dado a la Iglesia el encargo de juzgar y definir en las cosas tocantes a la religión, de enseñar a todos los pueblos, de ensanchar en lo posible las fronteras del cristianismo, en una palabra, de gobernar la cristiandad según su propio criterio, con libertad y sin trabas. Hasta el año pasado, la revolución gritaba: Iglesia, Estado, asunto separado. Y hoy la misma revolución brega por la armonía entre ambos. Armonía entre comillas, armonía que significa la sujeción servil de la Iglesia al poder temporal. En su encíclica Pascendi, del 8 de septiembre de 1907, escribe el Papa San Pío X: no le satisface a la escuela de los modernistas que el Estado sea separado de la Iglesia. En los negocios temporales, la Iglesia debe someterse al Estado. Tal vez no lo digan abiertamente, pero por la fuerza del raciocinio se ven obligados a admitirlo. En efecto, admitido que en las cosas temporales solo el Estado puede poner mano, si acaece que algún creyente, no contento con los actos interiores de religión, ejecuta otros exteriores, como la administración y recepción de los sacramentos, estos caerán necesariamente bajo el dominio del Estado. Entonces, ¿qué será de la autoridad eclesiástica? Como ésta no se ejercita sino por actos externos, quedará plenamente sujeta al Estado. Seguimos sin advertir la trampa. Sobreabundan los textos magisteriales al respecto. Pero para no prolongarme demasiado, me detengo acá. Solo quiero agregar, para terminar, que frente a este poder tiránico y ante la prédica de una obediencia incondicional, de una obediencia irrestricta, la Iglesia siempre enseñó hasta dónde corresponde obedecer. Nuevamente es el Papa León XIII, uno de los tantos que nos iluminan. En su encíclica Diuturnum Illud del año 1881 escribe:
Una sola causa tienen los hombres para no obedecer. Cuando se les exige algo que repugna abiertamente al derecho natural o al derecho divino. Todas las cosas en las que la ley natural o la voluntad de Dios resultan violadas no pueden ser mandadas ni ejecutadas. Si pues sucede que el hombre se ve obligado a hacer una de dos cosas, o despreciar los mandatos de Dios o despreciar la orden de los príncipes, hay que obedecer a Jesucristo, que manda dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A ejemplo de los apóstoles, hay que responder animosamente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, los que así obran no pueden ser acusados de quebrantar la obediencia debida, porque si la voluntad de los gobernantes contradice a la voluntad y a las leyes de Dios, los gobernantes rebasan el campo de su poder y pervierten la justicia. Ni en este caso puede valer su autoridad, porque esta autoridad, sin la justicia, es nula. Esta doctrina perenne, por gracia de Dios, ha sido recordada en nuestros días por pastores como el cardenal Burke, el cardenal Miller, Monseñor Schneider y otros que son un rayo de luz en medio de tantas tinieblas de confusión y a la vez señal inequívoca de que Dios no abandona a su iglesia. Pensémoslo y pidámosle a la Virgen que nos conceda la suficiente lucidez para entender la enseñanza que Cristo nos deja en el Evangelio de hoy. Que ella nos alcance a todos, especialmente a las autoridades eclesiásticas, la gracia de saber dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cumpliendo con fidelidad la misión encomendada por Cristo a su iglesia, la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Que así sea.